en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este jueves, día 20 de julio de 2023. Penúltimo día de campaña. Y además un día muy marcado todavía por los ecos que nos llegan del debate que anoche protagonizaron tres de los cuatro grandes contendientes en estas elecciones del día 23 de julio. Estuvieron Pedro Sánchez, como saben, estuvo Yolanda Díaz y estuvo Santiago Abascal. No estuvo Alberto Núñez Feijóo. Si leen detenidamente los medios de comunicación y hacen una valoración, general, se darán cuenta de que con bastante mayoría hay un criterio, y es que el debate lo ganó Yolanda Díaz. Dicen que de los tres es la que estuvo más ceñida a datos, la que estuvo más suelta, la que estuvo más en su papel y la que brilló por encima de los otros dos. Esto es, insisto, a la conclusión a la que yo he llegado después de leer bastantes valoraciones en los medios de comunicación. Y es probable, yo no voy a llevarle la contraria a la mayoría de los analistas políticos de este país, es posible que ganara. Lo que pasa es que a veces se puede morir de éxito. Y yo creo que Yolanda Díaz, con independencia de que estuviera mejor o peor, ayer abrió dos flancos que no sé si le convienen. En primer lugar, ella se sintió a gusto en el papel de copiloto de Sánchez. Ella era la vicepresidenta de un presidente, los dos estaban allí. Ella hablaba de Pedro, presidente, y él hablaba de Yolanda, vicepresidenta. Claro, pues si tú en un debate te sientes cómoda en el papel de copiloto, siendo Sánchez el que pilota la nave, pues ¿por qué no votar directamente a Sánchez? Si de lo que se trata es de evitar que haya trasvase de votos desde el partido Sumar al partido PSOE, pues a lo mejor tú tendrías que haber marcado más distancias con el PSOE. Esta es la primera consideración que me viene a la cabeza. Y la segunda es, si tú, Yolanda Díaz, dices, como dijiste ayer en el debate, que había que votar a Sumar porque estaba muy reñida la competición con Vox y no podíamos perder frente a Vox, lo que estás dándole, en mi opinión, es un argumento a los votantes dudosos de Vox, los que estaban planteando si merecía la pena o no merecía la pena votar a Vox o votar a lo mejor al PP, pues le estás dando un argumento para que voten a Vox, para que al final Vox por lo menos gane el pulso con Sumar. Esta es la apreciación personal que a mí me viene. Insisto, esto no quiere decir que no estuviera brillante Yolanda Díaz. Yo lo que te digo es que a veces se puede morir de éxito y a mí me parece que el debate desde el punto de vista práctico a Yolanda Díaz, por esas dos razones que yo acabo de resumir y que son una pura valoración personal, me parece que no le sale también como dicen. Además, conocemos las audiencias y en las audiencias hay dos datos muy interesantes. En primer lugar, aunque el dato pueda parecer en bruto bastante positivo, más de 4 millones de españoles vieron el debate, lo cierto es que es el debate menos visto de la historia desde el año 1993. Esto conviene tenerlo claro. Debate en el que participara un presidente del gobierno. Y además fue más visto por hombres que por mujeres, el 38,8% de la audiencia era hombres, y además mayoritariamente entre 25 y 45. ¿Y qué te dicen los sociólogos cuando combinan esos datos? Que tiene toda la pinta de que ahí había sobre todo audiencia de Vox con ganas de ver a su líder. Por lo tanto, vuelvo a repetir, a lo mejor ayer Yolanda Díaz dio argumentos a esa audiencia mayoritaria para que se reafirmaran en su intención de votar a Vox y el tiro le saliera por la culata. También creo que esta interpretación, vuelvo a repetir, es estrictamente personal y manifiestamente falible, pero me da la sensación de que en Sumar alguien la debe compartir. Hoy ha estado activa, cosa que no ha sido frecuente durante la campaña electoral, Yone Belarra, la secretaria general de Podemos, que es uno de los partidos que están en esa confluencia de Sumar. ¿Y qué ha hecho Belarra? Pues mantener con respecto al PSOE una actitud infinitamente más beligerante de la que ayer manifestó en el debate Yolanda Díaz. Lo que a mí se me antoja como una especie de enmienda a la estrategia que ayer eligió la vicepresidenta del gobierno. La única garantía para que el Partido Socialista no traicione ese mandato progresista que una y otra vez vota la ciudadanía vasca y vota la ciudadanía navarra es este espacio político. Y si no, compañeros y compañeras, hay muchas posibilidades de que todo ese voto que dicen que es útil, que va al Partido Socialista, paradójicamente acabe garantizando una investidura del Partido Popular.
Nada que ver, como ven, con el discurso que ayer en ese debate protagonizó Yolanda Díaz. Es verdad que Belarra también ha estado muy activa contra la derecha, no solo ha atacado al PSOE, ha atacado a diestro y siniestro, dicho sea desde el punto de vista literal. ¿Y qué ha dicho de la ausencia de Feijóo en el debate de ayer? Escuchen. El señor Feijóo no tiene narices ni siquiera de ir a debatir. Son unos cobardes. Y eso es lo que más me preocupa, porque el señor Feijóo se vale única y exclusivamente de que tiene a todos los medios de comunicación a su favor. Solo va a un debate si tiene el árbitro comprado. Bueno, esta es Yone Belarra, novedad en campaña, porque me parece que es la segunda irrupción que hace en campaña y solo faltan 2 días para que termine la campaña y 4 para que llegue el día de la votación. Todos le han afeado la ausencia al señor Feijóo, menos naturalmente los dirigentes del Partido Popular. Hoy Pedro Sánchez estuvo anoche en el debate, ya saben que él ha volcado la parte fundamental de su campaña electoral en la presencia ante los medios de comunicación, y después del debate de ayer, hoy estaba en La Sexta, y en La Sexta, en el programa de Al Rojo Vivo, ha afeado también la conducta de Sánchez, pero ha vuelto a repetir lo mismo que dijo ayer. ¿Por qué no estuvo Feijóo ayer, en su opinión, en el debate? Por 2 razones fundamentales. Ayer el señor Feijóo no fue al debate por 2 razones bien sencillas. La primera, porque era imposible hacer frente a toda la montaña de mentiras que virtió en el cara a cara que tuvimos en la 3 Media. Y en segundo lugar, hombre, porque no se quiere hacer la foto con su pareja de baile. A ver, el señor Feijóo no tiene ningún empacho. No se avergüenza de asumir los postulados de Vox. Lo estamos viendo en muchos ayuntamientos, desgraciadamente, y en las comunidades autónomas, donde cogobiernan. Así que de momento tenemos 2 razones. 1, las mentiras, y 2, Vox. Y luego un tercer asunto que ha sacado a relucir en el Rojo Vivo que ayer no se atrevió a sacar. Escuchen. Yo creo que ayer el señor Feijóo, en la pregunta que usted le hizo, volvió a mentir, que ha perdido una oportunidad de aclarar realmente su relación con este narcotraficante, y que las excusas de que no existía Google e Internet me parece que caen por su propio peso. ¿Por qué no se lo pregunto en el cara a cara? Bueno, pues porque yo quiero hacer una campaña en positivo. Una campaña tal en positivo que no dejas de llamarle mentiroso, compañero de narcotraficantes, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya forma parte del paisaje habitual, ¿no? Es decir, que es como cuando Yolanda Díaz, yo no quiero insultar a nadie, pero, en fin, fulano, mengano, y los adjetivos ya los conocemos de sobra. Bueno, aquí lo fundamental es que, como ven ustedes, Sánchez sigue sacando a relucir a Marcial Dorado, una fotografía del 95, y sigue basando su ataque al Partido Popular sobre la base de la mentira y sobre Vox. Y hoy Feijóo ha tenido la oportunidad de hablar de las 3 cosas, de Marcial Dorado, de las mentiras y de Vox. De Marcial Dorado, ¿qué ha dicho? Pues lo que ya ha dicho las veces que le han sacado a relucir este asunto, que este es un asunto muy viejo y que ha sido ya dilucidado en las urnas gallegas varias veces, que le ha ganado 4 veces consecutivas la mayoría absoluta, que en Galicia le conocen y que saben que no tiene absolutamente nada que ocultar en esa materia. Y sobre las mentiras, ¿qué he dicho? Un par de cosas interesantes. La primera, esta. Oír al señor Sánchez hablar de mentiras es como oír al señor Otegi hablar de respeto a las víctimas. Y se lo digo sin ninguna acritud, pero esto es así. Es más, Feijóo entiende que el mentiroso no es él, es Sánchez. Que un candidato a la presidencia del gobierno y presidente del gobierno base su campaña electoral durante todo este tiempo en acreditar que él no había mentido, acredita la dificultad que tiene de solvencia y de credibilidad con el conjunto de los ciudadanos. Esto por lo que respecta al asunto de las mentiras. Luego viene el asunto de Vox, que es el gran argumento repetitivo que está utilizando la izquierda para tratar de ahuyentar al electorado y tratar al mismo tiempo de, fomentar la participación del electorado de la izquierda. Bueno, pues el señor Feijóo ha vuelto a decir otra vez, esta mañana, en Radio Nacional de España, que no tiene en principio ningún interés en pactar con Vox. Es que mi objetivo no es ponerme de acuerdo con Vox. Yo comprendo que el interés del gobierno es decir que Feijóo, fíjese, el debate de ayer estaba perfectamente predeterminado para ello, ¿no? Quiere pactar, pero yo no. Yo quiero gobernar si gano. El señor Sánchez está dispuesto a gobernar perdiendo. Y el señor Sánchez tiene como socio a Bildu, el señor Otegi y a Esquerra Republicana de Cataluña. Es curioso, ¿no?
Bueno, él no tiene ningún interés inicial en pactar con Vox, pero sabe que a lo mejor no tiene más remedio que pactar con Vox, porque eso lo determinará la aritmética electoral el día 23. En ese caso, ha dejado muy claro que él marcará distancias y que hay líneas rojas, por supuesto. La primera de ellas, utilizando la terminología que todo el mundo utiliza, que todo el mundo utilizamos, todos menos Vox, también el señor Feijóo, la violencia machista. La violencia machista es una línea roja infranqueable. Por tanto, yo no tengo mucho que discutir al respecto. La violencia machista es un hecho objetivo. La violencia machista está confirmada por sentencias reiteradas de los tribunales y hay centenares de mujeres que han sido asesinadas de manos de sus parejas, ¿no? Por tanto, oiga, no podemos discutir esto. El que quiera discutirlo, él sabrá por qué. Segunda línea roja, marcando diferencias con Vox. LGTBI. Colectivo LGTBI. Nosotros vamos a hacer una ley para ese colectivo. Yo la he hecho en Galicia en el año 14. Por tanto, oiga, que se me juzgue de lo que hago yo, no de lo que hacen los demás. Bueno, por lo tanto, un interés yo creo que bastante claro del señor Feijóo por llegar al final de campaña diciendo que nadie me diga que yo me he tirado a los brazos de Vox antes de tiempo. Si puedo evitarlo, lo haré. Vamos a ver si consigo la mayor cosecha de votos posible y si no tengo más remedio que pactar con Vox, quiero que quede claro que no voy a asumir parte de un discurso político y programático que sí que incluye Vox, pero que yo repudio. Esto es lo que ha querido dejar muy claro. Y también hemos asistido hoy a un intento más tímido por parte de Vox de marcar también diferencias con el Partido Popular. No ha hablado Abascal. Saben ustedes que Abascal está muy ausente de esta campaña electoral, estuvo ayer en el debate, pero no tenía más remedio, pero hoy no me consta que haya producido ninguna intervención, y ha sido el señor Espinosa de los Monteros el que ha querido marcar las diferencias con el Partido Popular. ¿Utilizando qué argumento? Pues que ayer el PP no se atrevió a plantarle cara a la izquierda y que el único que tuvo los bemoles suficientes para hacerlo fue Abascal. El señor Abascal ayer estaba confrontando con la izquierda, confrontando con un modelo fallido, confrontando con las dos cabezas bicéfalas del mismo monstruo, socialismo y comunismo, que, como digo, tanto daño ha hecho España. Solo apareció uno para confrontar con la izquierda porque solo queda uno, Santiago Abascal, solo queda Vox para confrontar con la izquierda. Bueno, como ven, hasta ahora todo lo que les he contado es intentos de unos y de otros por marcar diferencias, distancias con unos y con otros, pero también es verdad que hoy nos hemos encontrado con una coincidencia, bueno, más o menos, tampoco es que sea una coincidencia idéntica en absoluto, y es que tanto Sánchez como Feijóo han querido presumir de firmeza frente a las demandas del nacionalismo, del independentismo, para hablar claro, catalán y vasco. Le han preguntado en el Rojo Vivo al presidente del gobierno que si va a seguir haciendo concesiones, si va a pagar ese precio que le piden los independentistas. Y él ha dicho que no solo no lo va a pagar, sino que hasta ahora no lo ha pagado. El independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá primero por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. Bueno, y en esta materia concreta, ya les decía, el señor Feijóo ha hecho algo parecido. Él no quiere para nada hablar de crispación, cosa que sí que quiere introducir como elemento de debate el señor Abascal. El señor Abascal dijo hace 2 días que la relación del independentismo catalán, la reacción a las elecciones iba a ser bastante, en fin, no utilizó la palabra incendiaria, pero esta es la idea que se deducía de sus palabras, iba a haber mucha más tensión. Palabra que no le gusta a Feijóo. Feijóo no quiere hablar de tensión, pero al mismo tiempo mantiene una actitud de firmeza frente a... ¿Sabes esa hora que te pasas haciendo swipe a la izquierda a perfiles de tíos raros sin camiseta? Pues con Trident 60 minutos y su fresh de larga duración, estarás ready para encontrar a tu match y todavía llegas a la cita con un increíble sabor refrescante en tu boca. Trident 60 minutos. Ready para más. Las exigencias del independentismo catalán. Lo que debemos hacer es bajar la tensión, hablar con personas que no piensan como nosotros, hablar con personas que no les gusta la Constitución, hablar con personas independentistas, socios del señor Sánchez, y decirles que vamos a cumplir las leyes y decirles que si yo obtengo la mayoría suficiente para gobernar, tengo que cumplir mi programa electoral que dice reponer el delito de sedición, incrementar las penas de malversación por fondos públicos y tipificar el referéndum ilegal. Bien. Resumen del resumen.
pues que por otra parte no puede ser de otra manera. Faltan 4 días para que sea el domingo y faltan 2 días de campaña electoral, día y medio, lo que queda de jueves y mañana viernes, porque el sábado es la jornada de reflexión y el domingo el día de la votación. Feijóo está bastante convencido de que va a ser el partido más votado, desde luego, y por lo tanto el que tenga posibilidades de gobernar, y Sánchez lo mismo. El problema está en que cuando habla Feijóo de ganar, yo creo que habla con sinceridad, habla creyéndoselo. Cuando Sánchez habla de ganar, yo creo que no se lo cree ni él, pero en todo caso este es un juicio de intenciones. Él lo que dice es que va a ganar. Ya le digo que lo que está sucediendo en España es que hay una movilización de una España progresista que va a decir que no a un gobierno de Feijóo con Abascal y va a decir que sí a un gobierno del Partido Socialista con el partido de Yolanda Díaz. Bueno, pues para que eso ocurra tendrá que ser en contra del criterio de las encuestas que hasta ahora hemos conocido, las que conocimos en el tiempo legal. No conocemos ninguna desde el pasado lunes porque es ilegal darlas a conocer, pero se siguen haciendo. Y las tendencias, ya se lo digo yo, no han cambiado sustancialmente desde que el lunes conocimos los últimos trackings. Por lo tanto, para que se haga bueno ese pronóstico de Sánchez de ganar las elecciones, tendrá que voltear el pronóstico mayoritario de las encuestas que dicen que el partido más votado va a ser, con casi toda seguridad, el Partido Popular. Hoy ha estado Narciso Michavila, el presidente de GAT3, en esta casa, en el programa de Federico Jiménez de los Santos, y ha dejado claro que, ojo, el PSOE va a bajar, pero va a bajar poco, y que tiene un suelo bastante alto. La izquierda tiene muy clarito que en las circunscripciones grandes Sumar va a entrar. Y entonces ahí Sumar va a estar fuerte en las circunscripciones grandes porque se lo garantizan. En las pequeñas, en todas las de menos de 6, hacen voto útil hacia Sánchez. De ahí que Sánchez, que está compitiendo el último escaño con Feijóo en la mayoría de esas pequeñas de menos de 6, va a bajar, pero tiene un suelo de 110, 114... Pues ese es un suelo muy alto. Lo digo más que nada porque el Partido Socialista ya va a poder vender un argumento. Oiga, yo no he bajado apenas. Si no llegamos, si no podemos renovar, Frankenstein no va a ser porque yo no haya aportado más o menos los mismos elementos que tenía, sino porque otros han fallado y mirará de rojo a Yolanda Díaz, me parece a mí, ¿no? ¿Dónde va a bajar más el Partido Socialista? ¿Dónde va a sufrir más? Michavila se lo ha explicado con todo detalle esta mañana a Federico Jiménez de los Santos. El socialismo va a sufrir muchísimo en todo el sur. En el interior, tanto Castilla-La Mancha como Castilla-León, como Extremadura y como Andalucía. Por lo tanto, ¿cuál es el pronóstico? Sabemos que el Partido Socialista va a bajar, que no va a bajar tanto como algunos podían pensar, porque tiene un suelo muy alto, por aquello del voto útil de Sumar en las provincias donde no tiene ninguna posibilidad de sacar representación parlamentaria. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar lo que... va a pasar. Lo que va a pasar es lo que quieran los electores. Yo no voy aquí a predecir cuál es el resultado del día 23. Lo que dicen las encuestas que va a pasar y lo que dicen los sociólogos que va a pasar es lo que ya nos dijeron el viernes de la semana pasada. Es decir, que el partido más votado es el PP. ¿Y dónde tiene el techo el PP? Lo dijo Michavila hace, me parece que 3 días. Y se lo ha vuelto a decir esta mañana a Federico Jiménez de los Santos. El techo del PP, él intuye, huele, después de haber hecho sus mediciones demoscópicas, que está en los 160 escaños. De todos modos, el escenario está muy pintado. Es decir, la derecha tiene muy fácil ahora mismo optimizar, y el llegar a los 160 del Partido Popular, que es la pesadilla de Sánchez, depende de esa optimización. Bueno, esto por lo que respecta a los pronósticos, a las declaraciones del día, etc. Y luego había un asunto que nos ha traído bastante de cabeza durante los últimos días, que era el voto por correo. Es más, una de las dudas que se han planteado a primera hora de la mañana era si la Junta Electoral Central atendía la demanda de correos, la petición de correos de poder prorrogar el plazo hasta mañana a las 2 para que la gente que todavía no ha recogido su documentación censal pudiera ir a las oficinas de correos, recogerla y ejercer su derecho al voto. Había pues como unas 170.000 personas que todavía no habían recogido esa documentación y se antojaba que 170.000 personas solo hasta las 12 de la noche igual no tenían tiempo. Y la Junta Electoral Central, lo que sí que les puedo contar, lo que ya ha dicho, lo que ha decidido es que efectivamente amplía el plazo hasta las 2 de la tarde. Por lo tanto, si está usted
entre algunas de esas 170.000 personas que todavía no han recogido la documentación censal, sepan que el plazo no acaba hoy a las 12 de la noche, sino que acaba mañana a las 2 de la tarde. De momento lo que sabemos es que ya han ejercido su derecho al voto 2.400.000 de los 2.600.000 que lo habían solicitado. Los otros tienen que hacerlo desde hoy hasta mañana a las 2 de la tarde. Pero Micha Vila nos ha dicho algo interesante, le ha dicho a Federico Jiménez Santos esta mañana en relación al voto por correo algo interesante. Primero, que no va a ser demasiado decisivo. Y en segundo lugar, que a quien más va a favorecer es a la derecha. ¿Por qué? Porque según sus mediciones, en el voto por correo, la derecha le saca a la izquierda, en el voto por correo, insisto, 12 puntos de diferencia. Yo creo que el voto por correo al final no va a tener tanto impacto, aunque lo que sí sabemos, y ya lo publiqué en su momento, no es nada nuevo, es que en el voto por correo, y teníamos más de 700 entrevistados que nos decían que habían votado por correo y que iban a votar esta vez y que habían votado la otra vez. La derecha le saca 12 puntos a la izquierda en esos 2.600.000 votos por correo. Bueno, pues hoy es jueves 20 de julio de 2023 y lo que toca a partir de ahora, amigos, es completar el paisaje informativo sobresaliente de este jueves. Leticia Vaquero, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La Comisión Europea ha desmentido al Ejecutivo de Pedro Sánchez al confirmar que el plan de recuperación español aprobado en Bruselas sí que incluye el compromiso de introducir peajes en las autovías a partir del 2024, lo mismo que dijo el director de la Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, hace una semana y que fue corregido por la ministra de Transportes. La portavoz económica de la Comisión Europea, Birle Nuits, ha confirmado que esta medida sí que ha sido aprobada por Bruselas y por todos los Estados miembros y aparece ligado al desembolso de 8.000 millones, el quinto tramo de los fondos europeos que ha pedido nuestro país. Entendemos que el plan español se refiere a un mecanismo de pago por el uso de las carreteras que comenzará en 2024, en línea con el principio de quien contamina, paga. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en La Sexta este mediodía, lo ha seguido negando. Paseos usted, por ejemplo, por Burgos, por Galicia, por la Comunidad Valenciana, por Cataluña, por la autovía que había de peaje entre Sevilla y Cádiz. Si es que hemos levantado 1.000 kilómetros de peajes, Antonio. Se podrá hablar, se podrán decir cosas, pero los hechos son. Y en la Ley de Movilidad Sostenible no está incorporada la posibilidad del peaje, por mucho bulo que tanto el señor Feijóo como el señor Abascal traten de vertir. Habla Pedro Sánchez de bulos, pero en el propio Gobierno observamos discursos diferentes. Hoy la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, no es tan categórica como Sánchez y deja la puerta abierta a ver cómo se financian las carreteras en el futuro. Lo ha dicho en un acto de Forum Europa en Sevilla. En los próximos años tendremos que ver cómo se financian las infraestructuras de nuestro país en general. Tenemos los fondos europeos, pero tenemos que ver cómo mantener estas inversiones una vez que terminen los fondos europeos. La ministra de Asuntos Económicos dijo hace solo unos días que todos sus compañeros en el Consejo de Ministros de Economía de la Unión Europea, del Ecofin, confían en que Pedro Sánchez continúe en el Gobierno ante la preocupación de que Vox pueda llegar al poder. Ayer, sin embargo, el presidente del Eurogrupo, el irlandés Pascal Donoghue, se desmarcó de esa afirmación diciendo que respeta el proceso electoral en España y por eso mismo le han preguntado en este mismo foro a Nadia Calviño. Esta ha querido diferenciar las conversaciones informales de las respuestas institucionales a la prensa. Yo hice un comentario que es mi experiencia personal de que todos los compañeros con los que yo he hablado en el Ecofin, en estas últimas reuniones, pues todos preguntan, están muy pendientes de lo que ocurre en España y por supuesto todos me dan máximo ánimo, máximo impulso y esperan que sigamos con un gobierno proeuropeo. Ahora, desde el punto de vista institucional, a mí me parece impecable que cualquier representante se manifieste con el máximo respeto, como yo hago cuando me preguntan. Más asuntos. La popular María Guardiola ha formado gobierno hoy en Extremadura gracias a Vox. Ambos han decidido suprimir la Consejería de Igualdad y han nombrado un gabinete con mayoría de mujeres. Ignacio Bravo. 9 consejerías y 2 senadores autonómicos. Esa ha sido la conformación final del gobierno extremeño. El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Guillermo Fernández Vara, y el portavoz y diputado de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, han sido designados como senadores autonómicos tras la votación a favor de PSOE, PP y Vox, con la abstención de Unidas por Extremadura. La consejería asignada al Grupo Parlamentario Vox es finalmente la de Gestión Forestal y Mundo Rural, dirigida por María del Camino Limia. Las 8 restantes estarán lideradas por diputados del PP, entre los que destaca el secretario general del partido en Extremadura, Abel Bautista, que estará al frente de la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, y la ausencia de la Consejería de Igualdad, aunque María Guardiola ha sido clara respecto a este tema.
Y la parte de igualdad, como ya anuncié en la investidura, dependerá directamente de mí. Habrá una persona que anunciaré cuando tengamos la estructura del Gobierno aprobada, que es lo que tenemos que hacer, porque sería una pieza nueva a crear, un nuevo puesto. Mañana María Guardiola anunciará el cargo de portavoz del Ejecutivo durante la ceremonia en la que los 9 consejeros tomarán su cargo. Gracias, Ignacio. Y en Santiago de Compostela hoy ha arrancado la recta final del juicio por el accidente del Albia en Angrois, producido en julio de 2013 y en el que fallecieron 80 personas. Maite Garrido. El abogado del Estado, Javier Suárez García, que representa a Adif en el juicio por el accidente del tren Albia ocurrido en Angrois, en Santiago, en julio de 2013, ha señalado que es difícil pedir perdón por algo de lo que uno no se siente responsable. En relación a la tragedia que provocó, le recordamos, 80 muertos y 145 heridos. En cualquier caso, ha entonado un mea culpa al considerar personalmente que si hay algo en lo que Adif podría haberlo hecho mejor es en la atención a las víctimas del siniestro ferroviario en los días y semanas posteriores a los hechos. El abogado del Estado ha advertido que no podrá olvidar los testimonios que durante numerosas jornadas expusieron las víctimas y sus familiares ante la jueza. Tenemos que juzgar conductas y tenemos que juzgarlas con los ojos del año 2011, 2012 y 2013, pero hasta el 23 de julio. No con los ojos del 25 de julio, esos ojos conmocionados por lo que había sucedido. Por otro lado, el abogado de Renfe en el juicio, Juan José Delgado Velasco, ha pedido a la jueza Elena Fernández Currás que tenga la máxima indulgencia con el maquinista Francisco Garzón, que en un momento dado fue el único garante ante debilidades que el sistema no detectó, según su análisis de lo ocurrido. En la antepenúltima jornada de la vista oral, que termina la semana que viene, este letrado ha expuesto el informe final de la operadora ferroviaria, cuyo trabajador, Francisco Garzón, es uno de los 2 procesados junto al exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortavitarte. Gracias, Maite. Y a 2 días de que se celebre el Reggaeton Beach Festival en Madrid, uno de los eventos más multitudinarios del verano, las 40.000 personas que ya tenían compradas sus entradas no saben si finalmente se va a celebrar o no. El problema es el lugar escogido para el evento, en la colonia Marconi, entre Villaverde y Getafe, en Madrid. Es el mismo sitio donde se ha celebrado el Festival Mad Cool o el concierto de Harry Styles esta misma semana. Los ayuntamientos de Madrid y de Getafe no han dado el visto bueno a este festival veraniego, alegando problemas de seguridad. Lo explicaba la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz. La decisión efectivamente se tomó ayer en base a distintos informes, lo que tenía que ver con un plan de movilidad que estaba incompleto, también con informes desfavorables por parte del Cuerpo de Bomberos y también por las comunicaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Guardia Civil, de Policía Nacional, a través de la Delegación de Gobierno, en la que se traslada, precisamente se desaconseja, ¿no?, la celebración de este evento. El problema es que, de momento, la promotora se niega a cancelar el evento y ha emitido un comunicado diciendo que están cumpliendo con la normativa, que no se hacen responsables de eventos anteriores y que, como no han recibido una notificación oficial, el festival sigue adelante. Mientras tanto, los usuarios no saben a quién hacer caso. Y terminamos contándoles que el Grupo Palacios ha pedido hoy que no se consuman sus tortillas por el brote de botulismo que ha dejado hasta ahora 7 casos en varias comunidades autónomas. A través de un comunicado, les pide a los consumidores que procedan a su devolución al punto de venta en el que lo adquirieron, donde les van a devolver el dinero. La advertencia la hacen por precaución, redacta Palacios en ese comunicado, dicen, porque no se ha podido establecer una evidencia ni en los productos ni en los procesos que relacionen causa-efecto, como sí aseguraba el martes en una nota la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN. Recordemos que el botulismo es una enfermedad rara, pero es grave, causada por una toxina que puede causar dificultad para respirar, parálisis muscular y hasta la muerte. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.